Excelente. Bien, muy buenas noches de nuevo a todos. Y es un placer estar aquí con ustedes. Ya llegando al discipulado, perdón, al nivel sembrador, ya nos conocemos la mayoría. Si no los conozco, estoy muy animado a conocerlos a lo largo de este curso, pero ya somos una hermandad, ¿verdad? Tenemos acuerdo doctrinal, somos unos en la fe, podemos trabajar juntos. Parte de eso es, si Dios quiere, van a tener oportunidades en sus grupos sembradores de desarrollar mensajes, desarrollar sermones. Y este curso es como una introducción a lo que llamamos la homilética, o sea, cómo estudiar un texto, desarrollar un sermón y predicarlo. Si llegan a estudiar en seminario Cristo, ahí sí van a profundizar mucho más. Pero al final de este curso ya deben saber herramientas básicas y cómo usarlas para desarrollar un sermón básico y bíblico de un texto y aplicando fielmente la ley y el evangelio a sus oidores. Ese es el propósito de este curso y les damos la bienvenida a todos. Para esta primera clase tenemos los siguientes 3 objetivos. El primero es meditar sobre el privilegio y la responsabilidad de la predicación. El segundo es identificar el papel del predicador. El segundo es analizar el objetivo de la predicación. Así que es como en una introducción a qué es la predicación, cuál es el papel del predicador y por qué predicamos. Bien, comencemos con una oración. Entonces, oremos. Señor Dios, confesamos que por ser gente de labios impuros, no merecemos ni estar en tu presencia, mucho menos ser tus hijos y tener el privilegio de la proclamación. Pero por medio de la muerte de tu Hijo Jesucristo, nos has purificado de todos nuestros pecados, de pensamiento, palabra y acción. Por medio de la fe en Jesucristo podemos acercarnos a tu trono de gracia y nos invitas a proclamar el mensaje que salva a los demás. Pedimos que siempre utilices tu palabra para recordarnos de este privilegio y motivarnos por medio del Evangelio para decir con Isaías, heme aquí, envíame a mí. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Ustedes tenían 2 lecturas bíblicas que eran parte de su tarea. Y la primera la vamos a utilizar como una pequeña introducción a esta lección. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Podemos repasar esta historia juntos, pero es el llamamiento de Isaías a su ministerio. Es una visión que él tenía de Dios en el templo, pero es obvio que no es el templo terrenal. Estamos hablando del templo celestial. Vamos a leer otra vez estos versículos. ¿Algún voluntario podría leer lo que está en la pantalla aquí? ¿Puedo, pastor? Por favor, Sandra, adelante, sí. Muy bien. En la palabra del Señor dice así. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Ok, impresionante lo que él mira aquí, ¿verdad? Tenemos, el Señor dice aquí que el borde de su manto cubría el templo. Por eso tenemos que imaginar cuán grande es Dios en esta visión que Isaías, si hasta su manto, solo el borde de su manto
cubre el templo entero. Tiene que ser enorme. Y luego tenemos ángeles, serafines con 6 alas. Ellos están cubriendo su rostro y sus pies con 2 y con 2, volando y diciendo, Santo, Santo, Santo. Um, Todo lo que él experimenta aquí está haciéndole reconocer Dios es aparte, Dios es distinto, Dios es santo, y eso le lleva a otro pensamiento. Yo no lo soy. Continuemos. Marcelo levantó su mano. ¿Podría leer estos versículos que están en pantalla, Marcelo? Sí, Excelente. entonces dije yo, ay de mí, Señor, hombre, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Amén. Muy bien. Entonces, algunos piensan que si tienen un encuentro con Dios y podrían ver a Dios, estarían como, oh, wow, impresionante. Isaías no reaccionó así. Su primera reacción era, ay de mí, soy un hombre muerto. Esa es la única reacción que un pecador puede tener en la presencia de ese santo Señor omnipotente. Ay de mí, soy un pecador, hoy soy un hombre muerto. Así reaccionó Isaías y tenemos que confesar lo mismo, ¿verdad? O sea, no solamente de nuestros labios, él mencionó labios porque pues Dios está al punto de llamarle para ser su vocero, pero nosotros podemos pensar en nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Somos sucios, somos contaminados. Lo único que debemos esperar en la presencia del Dios 3 veces santo es ser castigados eternamente. Y eso es lo que hace tan maravilloso lo que sucede en esta visión. Yo me imagino que el miedo aumentaba poco a poco más, mientras un ángel, un serafín, y eso es un ángel de fuego, o sea, que tiene apariencia de fuego, vuela hacia él con un carbón encendido. ¿Qué está pensando Isaías? Él viene con castigo, me va a quemar. Y eso no fue lo que sucedió. Como ese carbón que vino del altar, tocó la boca de Isaías y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Increíble, ¿no? Y fíjense bien en el simbolismo ahí, porque esto, como toda la Biblia, apunta hacia Cristo. ¿Qué hacían en el altar en el Antiguo Testamento? Ofrecían sacrificios de animales. Cada sacrificio de un animal prefiguraba el sacrificio de Cristo que iba a perdonar todos nuestros pecados. Así que toma un carbón de ese altar de sacrificio y le asegura que Dios ha purificado a Isaías y Dios en Cristo nos ha purificado a nosotros también. Y luego, ¿cómo reacciona Isaías? Cambió su actitud por completo. Antes, él decía, soy un hombre muerto. Ahora, perdonado, ya no tiene miedo, más bien tiene ganas de servir. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Fíjense que Dios ni le explica qué servicio va a llevar a cabo. Podría ser algo horrible, pero él se apunta, ya está dispuesto,
porque así el perdón de Dios y su amor nos motivan a servirle, sea lo que sea que necesita que hagamos. Y en los versículos después se hace obvio que su trabajo iba a ser de profeta a Israel, iba a ser el vocero de Dios con Israel y que muchos iban a rechazar su mensaje. Pero esto nos da una oportunidad para meditar en nuestro trabajo. No somos profetas, aunque algunos de nosotros tenemos nombres de profetas, no somos profetas en el mismo sentido que Isaías. Sin embargo, Dios nos ha llamado para ser sus voceros en este mundo. La gran comisión nos da autoridad de compartir la palabra de Dios con otros. ¿Y qué aprendemos de esta historia sobre ese privilegio de predicar? Primero, somos indignos del trabajo. Tenemos que siempre cuidarnos de orgullo, especialmente cuando llegamos a estar practicando el ministerio. Uno puede pensar que por sus muchos estudios o por su vida santa o por todo lo que ha hecho por el Señor, merece esta tarea de predicar, de enseñar. Nunca es así. Diariamente necesitamos recordar con Isaías, soy un hombre de labios impuros. Yo no merezco esto. Pero en Cristo, Dios nos ha purificado y nos ha hecho dignos de la tarea. Igual que Isaías tomó gran consuelo en ese brasa con las tenazas que le purificó nosotros, tomamos gran consuelo en el sacrificio de Cristo que nos ha purificado de todos nuestros pecados. Ahora podemos acercarnos a Dios sin miedo. Y ahora podemos también llevar a cabo, somos dignos en Cristo, solo en Cristo, del trabajo que Él nos encarga. En gracia, Dios también nos invita a servirle igual que invitó a Isaías. ¿Quién irá por nosotros? Y motivados por esa gracia, nosotros también respondemos, aquí estoy, sea lo que sea el servicio que Dios nos llama a hacer. Bueno, con esa pequeña introducción entonces, comencemos a meditar en el privilegio de predicar. ¿Cuáles preguntas tienen hasta aquí? Bueno, sobre el privilegio, profesor, Sí. Abraham, yo coloqué aquí que cuando llevamos el mensaje, no estamos solos. Él nos guía con su poder, porque ahí vemos, ¿verdad? Que ahí estaba Isaías, pero aún así que no se había purificado, él estaba viendo al Señor. Qué privilegio, ¿verdad? Entonces, esto nos indica a nosotros que hoy que nosotros, por la sangre de Cristo, hemos sido transformados, hemos sido nuevas criaturas, todas las cosas, como dice por aquí el apóstol, viejas pasadas, ¿verdad? Viene a ser nuevas criaturas. Entonces, ese es un privilegio que tenemos, el llevar el mensaje. Santo, Seguramente. sano, verán. Bueno, cuántas cosas le podemos, características más, le podemos poner al mensaje. ¿Ve? Ese es un Sí. privilegio, pero también una responsabilidad, hermano, ¿verdad? Sí, Es y una hablaremos de responsabilidad. eso también Ok, en breve. Sí, sí. Pero vamos a... otro detalle que resalta que es un privilegio en esa visión de Isaías es, ¿por qué no encargó Dios esa tarea a los ángeles? O sea, ellos son perfectos como Dios. ¿Por qué no les dio ese privilegio a ellos? Porque en su gracia decidió encargarnos a nosotros, pecadores perdonados, Sí.
con ese mensaje. Y wow, lo que ángeles quisieran hacer, Dios nos ha dado a nosotros ese trabajo. Excelente. ¿Alguna otra pregunta sobre esta introducción a nuestro tiempo juntos? Ok, yo ya hablé mucho. Ahora es tiempo que ustedes hablen. Entonces, yo les di otra tarea, otra lectura bíblica, que es de 2 de Corintios 5. Y no vamos a leer toda la lectura, ustedes la leyeron como tarea, pero sí vamos a repasar 5 versículos aquí. Luego les voy a dividir en grupos pequeños y voy a brincar de grupo a grupo escuchando sus respuestas. Pero estas eran las preguntas que les encargué como tarea. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que Pablo nos llama embajadores de Cristo? ¿Qué implicaciones tiene eso para su predicación? Y según estos versículos, ¿cuál es el enfoque de la predicación y su objetivo? ¿Qué quiere Dios lograr con la predicación? Así que repasamos los 5 versículos y luego les muestro estas preguntas otra vez y en grupos pequeños van a compartir sus respuestas, ¿ok? Así que un voluntario para leer de nuevo 2 de Corintios 5, 17 al 21. Nelly, por favor. Esta es la palabra de Dios y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarle en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios, y si Dios le rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Excelente, muchísimas gracias, Nelly. Entonces, aquí tenemos las 2 preguntas que van a considerar y contestar en sus grupos pequeños. Voy a dividirles en grupos, voy a darles unos 5 minutos, así que traten de limitar su aporte a 1 minuto, poquito más para que todos puedan participar en sus grupos pequeños. Ahí acabo de abrir los grupos. Por favor, acepten la invitación. Pasen a los grupos pequeños y contesten estas preguntas. Yo los voy a publicar también en los grupos pequeños para que puedan verlas ahí. Ok, vamos a contestar estas 2 preguntas. Gracias por su participación en los grupos pequeños. Así que, ¿qué implicaciones tiene ese título Embajadores de Cristo? Creo que en el video de introducción también se mencionó algunos de estas ideas, pero esto es lo que resumí yo. Primero, recordemos que somos autorizados por Cristo para hablar por Él. Y este fue el comentario de Ricardo hace un rato, cuál es la diferencia entre un discípulo y el embajador. Pues en cuanto a la gran comisión, todos los discípulos somos sus embajadores. Cuando Cristo dio la gran comisión, no era un pequeño grupo de discípulos nomás. ¿Qué promesa dio? Yo estaré con ustedes hasta el fin del siglo. Eso significa que es para todo creyente de todo tiempo, esa gran comisión. ¿Y qué dijo Jesús justo antes de dar la gran comisión? Toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado a mí. Ahora, vaya.
O sea, la autoridad más alta en el universo está enviándonos. Entonces, somos sus embajadores en el sentido de que somos autorizados para hablar por él. Igual que un embajador terrenal no puede hablar sin el permiso, la autoridad de sus superiores. Nosotros tenemos ese permiso y esa autoridad de Cristo. Y los que han recibido llamamientos para servir como sembradores, se podría decir que tienen doble autoridad, porque ahora por medio de la iglesia, también Cristo les ha llamado para servir en el ministerio público, a mí ejercer enseñanza, hasta si el grupo lo necesita, es de predicación también de parte de Academia Cristo. En ese sentido, también son autorizados por Cristo por medio del llamamiento de su iglesia para hablar por él. Otra implicación de ser un embajador. No necesitamos desarrollar nuestro propio mensaje. De hecho, los embajadores, si desarrollan su propio mensaje, van a terminar en problemas con su autoridad. Ese no es su papel. Su papel es comunicar el mensaje de su superior, no más, no menos. Y eso nos da consuelo, primero. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en enseñar o desarrollar un sermón, pensamos, pero yo no soy elocuente y no soy convincente. Pero el poder del mensaje no reside en tu elocuencia ni en tu convencer a los demás. El poder del mensaje reside en el mensaje que Cristo nos ha dado, el Evangelio. Entonces, no tenemos que inventar algo nuevo. Es el mismo Evangelio que hemos escuchado y por obra del Espíritu Santo creído todos estos años que ahora estamos compartiendo, y en ese mensaje tiene el poder para convencer a las personas, llevarles a la fe en Cristo. Así que por un lado, solo estamos comunicando el mensaje del reino, más o menos. Eso nos da mucho consuelo. No tenemos la presión de que yo tengo que inventar algo. No, es simplemente lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. Pero también nos recuerda de la gran responsabilidad que esto es. Y ahí el énfasis está en, estamos comunicando el mensaje del rey. O sea, un embajador no puede cambiar el mensaje del rey. Si lo hace, se va a despedir, ¿no? Tiene que comunicar fielmente lo que el rey quiere comunicar. Y eso es nuestro trabajo como predicadores y maestros también. No podemos añadir, quitar o cambiar al mensaje bíblico. Podemos explicarlo, pero la explicación siempre tiene que ser fiel a lo que dicen todas las escrituras. Podemos aplicarlo, pero la aplicación debe de ser fiel a lo que dicen todas las escrituras. Eso requiere estudio y preparación fiel. Y por eso tenemos este curso. Ustedes son embajadores de Cristo. El predicador se va a poner frente a un grupo y decir, así dice el rey. Queremos asegurar, antes de decir eso, que realmente son las palabras del rey que estamos comunicando y no nuestro propio mensaje o nuestra propia idea. Queremos asegurar que la explicación y aplicación del texto que damos es fiel a todas las escrituras. Y para hacer eso, necesitamos estudiar bien el texto. Necesitamos prepararnos bien antes de comunicar cualquier mensaje. Y en las primeras 6 lecciones de este curso vamos a aprender cómo podemos hacer eso. Realmente lo vamos a hacer juntos. Vamos a ir armando un estudio de un texto juntos y eso será la primera parte de su proyecto final. Voy a explicar más sobre eso a lo largo de estas clases que vienen. Excelente. ¿Algún comentario? Ay, perdón, la siguiente pregunta, antes de sus preguntas o comentarios. ¿Cuál es el enfoque de nuestra predicación, su objetivo? Aquí tenemos
Es muy obvio en estos versículos. El enfoque de nuestra predicación es Cristo. Y no solamente Cristo como ejemplo, sino Cristo en su obra redentora. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados. Al que no cometió pecado ninguno, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso habla de la obra de Cristo en su vida y en su muerte para rescatarnos del pecado. Ese es el enfoque de la Biblia entera y tiene que ser el enfoque y el énfasis de cada sermón también. Si un sermón no predica a Cristo y a él crucificado, no es un sermón bíblico. No es un sermón bíblico. Bien, entonces aquí tenemos Cristo y las buenas nuevas de perdón en él, son el enfoque. Y lo que Dios quiere lograr es la reconciliación. Dios quiere reconciliar a pecadores apartados de él consigo mismo. Eso lo hace cuando Dios obra la fe en Cristo en sus corazones. Así que en cuanto a un sermón, Dios quiere, si hay un visitante que no cree en Cristo, Dios quiere obrar fe en esa persona por medio del evangelio que compartimos. Y así la persona es perdonada y reconciliada con Dios. Si son creyentes que están escuchando, Dios quiere mantenerlos reconciliados con Él. Así que la ley y el evangelio que compartimos en un sermón va a trabajar hacia ese fin, de mantener a la persona en la fe, arrepentido de sus pecados y confiado que Él es perdonado en Cristo. A mí así fortalecer su fe en Cristo. Así que reconciliación con Dios es el objetivo general. Obrar fe en los incrédulos, mantener o fortalecer la fe de los creyentes. Vamos a ver en clases futuras que cada texto tiene un objetivo específico también. Es un aspecto de nuestra fe o nuestra vida de santificación que Dios quiere fortalecer en particular. Pero esto es el objetivo general de la predicación, la reconciliación. Muy bien, ahora sí, sus preguntas o comentarios hasta aquí. Tomemos unos 5 minutos y escuchamos de ustedes. Sí, Sergio levantó su mano. Por favor, Sergio. Sí, pastor, excelente clase. Debemos volver a la predicación sana, a la predicación bíblica. Se ha desvirtuado mucho y se ha desviado más todavía. Entonces, el objetivo particular sería de cada uno es volver a centrarnos, ¿sí? Volver a esa senda antigua en la que el propósito de nuestra predicación es Jesucristo a este crucificado, reconciliando a Dios con Dios al mundo. Si nosotros seguimos esa línea, y debemos seguirla porque si somos embajadores debemos entender que no es mi mensaje, no es mi opinión, no es mi comentario, sino del que me está enviando. Dios envió al mensajero y dio el mensaje. No hay cuestión, no es asunto mío. Los problemas empiezan cuando nos separamos de esa vertiente. Es mi deseo que durante esta clase podamos reafirmar que es de Cristo, es de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y eso nos va a mantener bien enfocados en nuestro ministerio. Mi comentario para la clase, pastor. Muchas gracias. Sí, sí, excelente. Gracias por el comentario. Sí, mientras estudiamos el texto, siempre nuestra petición es, no estamos pensando qué opino yo sobre este texto, es qué quiere comunicar Dios por medio de este texto. Y luego estudiamos el texto en su contexto bíblico para entender qué es lo que Dios me está diciendo y nos está diciendo en estos versículos. Excelente, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas o comentarios aquí?
Yo levanté la mano, no sé, Sí, Para no. Ricardo, participar. Ricardo, adelante y luego Nimia también. Bueno, Ok. gracias, pastor, gracias. No, quiero, es que además de lo que dice Sergio, yo creo que a mí me gusta mucho cuando tocamos esta parte, el Gálatas 1, donde dice, no hay otro evangelio. Y desafortunadamente muchas iglesias a veces no hablan del el verdadero evangelio, se vuelven muy legalistas, ¿sí? Entonces hay que predicar el verdadero evangelio, en donde es por la gracia que tenemos la salvación. Y Gálatas ahí nos hace todo un estudio muy sencillo para nosotros como embajadores señalar lo que dice la palabra, lo que dice nuestro rey, lo que dice nuestro jefe, ¿sí? Que aplicar el verdadero evangelio. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Muy Profe, buen el aporte mío también. Gracias, que Ricardo. dice Sí, Nimia, adelante. que el objetivo es recordar que Cristo murió por todo para reconciliarnos con Dios, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ese es el objetivo que yo coloqué. Sí, o sea, es obrar fe en los que no creen y fortalecer la fe en los que ya creen. Y eso de vivir una vida transformada para Cristo es muy cierto, es un aspecto de aumentar la fe. O sea, cuando el Evangelio, Dios aumenta la fe de alguien por medio del Evangelio, aumenta los frutos de la fe también. Hay un cambio de vida que produce ese cambio de corazón. Y sí, hablaremos en clases futuras que un texto específico, cuando estudiamos el texto, queremos identificar qué cambio de corazón o de vida específico quiere obrar Dios por medio de este texto. Porque se podría decir que de cualquier texto Dios quiere fortalecer su fe. Es cierto, pero ¿qué aspecto de mi fe? ¿Qué aspecto de mi vida quiere cambiar con aumentar mi fe en estos versículos? Y veremos cómo podemos identificar eso en una clase futura. Gracias. Excelente. Gracias. Sandra levantó su mano también. Sandra, por favor. Sí, pastor, de veras realmente qué responsabilidad tenemos, ¿verdad? Como embajadores de Cristo, portadores de la palabra, ¿verdad? Ahora sí, sin omitir nada, sin agregar nada, solo, ahora sí que solo la escritura que hable por sí misma, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Yo realmente, bueno, todos saben, ¿verdad? Tenemos un grupo sembrador en el cual pues seguimos trabajando intensamente, ¿verdad? Ahora sí que guiados a través del Señor Jesús, a través de su palabra. Pero qué responsabilidad de veras, pastor. No son nervios, aclaro, al exponer la palabra cada semana que nos reunimos, sino la responsabilidad que tenemos eh, de obrar fe, ¿verdad? De que los corazones de esas personas, sobre todo los que vienen por primera vez, que el Espíritu Santo obre fe en sus corazones, que puedan entender. Porque a veces nos llega una que otra persona, pues que viene con situaciones muy, muy difíciles, heridas de años, no entienden. Tiene uno que, Dios, danos paciencia, danos ese amor. El amor es tan importante para que esa persona, ¿verdad? Poco a poco vaya dando esos pasitos, esos cambios, no a través de uno, sino a través del mensaje de la palabra. Eso es lo que tenemos que ver, que nunca se nos olvide, sino ser humildes ante todo y por todo, pastor. Gracias, gracias por esta clase tan excelente y tan hermosa. Gracias. Oh, gracias por el comentario. Y sí, en una de las últimas clases veremos, eh, vacilamos entre dos extremos los pecadores en cuanto a enseñar o predicar la palabra. O podemos llegar a ser orgullosos
pensar que no tenemos que prepararnos mucho y empezar a enseñar o predicar sin preparación. Por otro lado, podemos darnos cuenta de qué grande es esta responsabilidad y tener miedo y nervios de hacer un error. Necesitamos recordar que si nos encontramos con miedo y tantos nervios que nos están impidiendo de proclamar, volvemos a las promesas de Dios. Él me ha perdonado en Cristo. Él me ha hecho digno por este labor en Cristo. Su palabra tiene el poder, aun si yo cometo un error, su palabra tiene el poder. Él está conmigo. Esas promesas nos van a dar el ánimo y la valentía de hacer el trabajo, nos dan consuelo, quitan nuestro miedo, ¿no? Pero al otro extremo, si sentimos que no necesitamos, ya sabemos todo, podemos compartirlo. Ahí sí necesitamos escuchar la ley, ¿verdad? Tú eres un embajador del rey. En realidad, te vas a poner a enseñar como su embajador, diciendo sus palabras sin asegurarte que realmente son sus palabras. Entonces, sí, dependiendo de cuál lado del péndulo estamos, necesitamos o la ley o el evangelio. Y eso es una lucha constante en el predicador, ¿verdad? Ya somos santos y pecadores a la vez y a veces necesitamos la ley y a veces necesitamos el evangelio. Bien, levantaron sus manos Nelly y Nair también. Nelly, por favor. Primero Nelly. Profe, yo quiero decir algo muy breve de las preguntas. Para mí el privilegio es el llamamiento, la reconciliación y el sentimiento que lo embarga a uno. Ese es el privilegio. Todo eso. Sí. La implicación es muy grande. Como lo dijo usted, la responsabilidad, la presentación, el cambio. Si somos perdonados, porque somos pecadores constantes y tenemos que arrepentirnos, como lo hizo Isaías, que cuando se vio ahí, él no se creyó merecedor de eso. Entonces, como hizo el querubín, le puso un carbón caliente. Eso es lo que hace Dios constantemente. Nos perdona cuando tenemos un corazón de verdad arrepentido. ¿Y cuáles son las implicaciones de nuestro comportamiento? ¿Cómo reflejamos ese comportamiento? Dando amor, haciendo su obra misericordiosa aquí, sin medirnos en ayuda. Lo digo, profe, porque miedo sentimos todo, pero es increíble la exactitud o el poder de palabras, así sea cortita, que uno tiene la respuesta exacta en el momento preciso. Sí. O sea, antes yo no soy capaz, pero he enfrentado diferentes situaciones y he tenido pocas palabras, pero palabras que yo he visto el rostro, he visto en los ojos de la persona que le he tocado el punto, y eso tiene que ser de forma humilde. La humildad es lo más hermoso que nosotros tenemos. Si tenemos que bajar la cabeza porque nos equivocamos, bajemos la cabeza y pidamos disculpas. Es lo más hermoso que hay. Estoy hablando de testimonio, de mi testimonio. Okay. Cuando uno enfoca, uno tiene que ser como él, bajar la cabeza, el corazón lleno de amor, las manos llenas, aunque no tengamos nada que dar, pero tenemos una palabra de consuelo. El enfoque es compartir ese amor tan bonito, ese sentimiento de complacencia, de llenura, de agradecimiento. Eso es así. Esa es mi percepción, profe. Gracias por compartir, Nelly. Sí, es un privilegio que tenemos y Dios nos ayuda constantemente a llevarla a cabo. Sí. Gracias. Muy bien. Nair levantó su mano. Nair, ¿cuál es su pregunta o aporte? Bueno, creo que son las dos cosas. Ok. Nosotros somos embajadores
y debemos de obedecer lo que nos manda el Señor. Pero también tenemos que reconciliar a la persona que todavía no conoce a Cristo. Entonces, debemos de aplicar la ley y el Evangelio para eso. Pero Sí. también hay algo que me pone, porque nosotros somos los que estamos dando los mensajes y debemos, creo, no sé, de dar el ejemplo, no solo de ser, sino de hacer. Tenemos que nosotros dar el ejemplo de lo que estamos hablando Sí. para asegurar a la persona que realmente es, no es como el refrán que tenemos acá, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, tenemos que dar las dos cosas, hacer lo que decimos, pero también hacerlo. Era lo que Sí. quería preguntarle si eso es así. Sí, es muy, muy cierto. Solo aclararía, o sea, la reconciliación con Dios no es nuestro trabajo, ese es el trabajo de Dios. Nosotros solamente somos embajadores proclamando el mensaje de la reconciliación. Es obra del Espíritu Santo reconciliar a las personas con Dios mediante la fe que lo obra en ellos. Así que eso es el embajador, ¿verdad? Yo solo proclamo el mensaje, Dios es el que va a obrar. Pero sí, usted tiene razón que es importante vivir lo que estamos predicando, practicar lo que estamos predicando. No podemos agregar poder al Evangelio. El Evangelio tiene poder en sí para convertir a las personas y fortalecer la fe. Sí podemos restar poder del Evangelio. Y una de las formas de restar el poder del Evangelio es si vivimos una vida contraria a lo que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque la gente que escucha pero ve otra cosa no van a creer, ¿verdad? Eso es hipocresía y van a darse cuenta de eso y luego será un impedimento a la obra del Espíritu Santo en sus corazones por medio del mensaje. Así que sí, eso es importante también. Con la ayuda de Excelente. Dios, porque no podemos solitos, con la ayuda de Dios poner en práctica lo que estamos enseñando. Ujú. Gracias, pastor. Gracias a usted. Ok. Bien, entonces, ¿qué es un sermón? La primera clase sobre introducción al sermón bíblico. Debemos por lo menos definir un sermón. Y esto es lo que escucharon en el video de instrucción. Un sermón es una explicación y aplicación oficial de las verdades bíblicas, es decir, la ley y el evangelio, ¿no? Cuando predicamos, estamos anunciando, esto es lo que Dios te está comunicando en estos versículos y esto es lo que significa para tu vida. O sea, esta es la explicación, ¿no? A veces necesitamos explicar lo que la Biblia dice para que la gente lo entienda. Y una vez que lo entienden, estamos aplicando esas verdades de ley y evangelio a sus corazones y a sus vidas. Veremos cómo podemos usar el método de las 4C para ayudarnos a identificar ley y evangelio y hacer justo eso. Una definición un poco más larga que encontramos en un libro de homilética, un libro que es sobre desarrollar sermones, es esta. Quiero considerarla por unos segundos. El autor dijo lo siguiente: un sermón es la palabra hablada basada en la palabra escrita acerca de la palabra encarnada. Vamos a desempacar eso un poco. Es la palabra hablada, o sea, es una proclamación, ¿no? Pero siempre basada en la palabra escrita. El predicador no inventa su propio mensaje, solo está comunicando lo que la Biblia dice. Pero esa palabra escrita siempre va a tener su enfoque como Cristo. La palabra encarnada es una referencia a Cristo y su trabajo. Luego dice el autor, Dios usa los sermones para traer a la gente a una confrontación con la palabra, al viviente Señor Jesucristo.
La gente tiene varias necesidades. Dios satisface estas necesidades. Un sermón reúne a los dos, a la gente y a Dios, en sus necesidades y su respuesta. La necesidad humana surge del pecado. La respuesta de Dios se deriva siempre de su gracia. Un sermón es, por lo tanto, una proclamación del pecado y la gracia. Agregó un detalle importante aquí. Necesitamos compartir la ley en sermones porque todos llegamos a Dios con necesidades espirituales que vienen del pecado que tenemos. Y la ley identifica la necesidad y su raíz, el pecado que genera esa necesidad. Y luego el Evangelio anuncia el perdón que Cristo ganó por esa necesidad, suple la necesidad que tenemos de perdón con Dios y nos da la fortaleza que necesitamos también. En este sentido, hermanos, me gusta lo que el autor dice aquí. Una predicación, un sermón, es llevar a la gente a la palabra para tener una confrontación con el Dios vivo que encontramos ahí. Una confrontación donde Él nos va a mostrar nuestro pecado y nuestra necesidad espiritual. Luego nos va a mostrar a Cristo y suplir nuestra necesidad espiritual en Él. Me gusta esa descripción porque nos recuerda de la introducción. Una confrontación con el Dios vivo que dio a Isaías a ver su necesidad. Ay de mí, soy hombre de labios impuros, entre gente de labios impuros. Mis ojos han visto al Todopoderoso. Se dio cuenta de su pecado, su debilidad, su necesidad para perdón. Y luego Dios le dio la solución. La brasa, las tenazas, lo purificó. Realmente, cuando nosotros estudiamos para desarrollar un sermón, estamos entrando en la presencia de Dios. Y ahí en esa confrontación que tenemos con Dios en su palabra, Él nos va a acusar de nuestro pecado, nos va a mostrar nuestra necesidad espiritual. También nos va a asegurar de nuestro perdón, nos va a mostrar a Cristo y suplir nuestra necesidad espiritual. Y eso nos va a transformar, igual que Isaías fue transformado. De miedo a, aquí estoy, envíame a mí. Y luego cuando compartimos el sermón, lo único que estamos haciendo, estamos diciendo a la gente, venga, yo en la palabra he tenido una confrontación con el Dios vivo. Ahora quiero que experimenten lo mismo. Quiero que vengan conmigo para experimentar lo mismo. Y comparten con ellos lo que tú has aprendido, la necesidad, la ley, también como Dios suple en Cristo el Evangelio, y eso les va a guiar a la misma transformación de vida que tú experimentaste primero. Así que una confrontación con el Dios vivo en su palabra, de ley y evangelio que nos va a transformar. Esa es otra forma buena de considerar un sermón. Ustedes están tomando la gente de Dios por la mano, llevándolos a la palabra que es la presencia de Dios para que ellos también tengan esa experiencia de ley y evangelio y transformación que ustedes han tenido. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vi algunas manos levantadas. Sí, Jair comentó en el chat la denuncia del pecado y el anuncio de la gracia, el mensaje amargo de la ley y el mensaje dulce del evangelio. Yes, ese es el corazón de cada sermón. Excelente. ¿Alguien más? Sí, Mari. Primero Mari y luego Marcelo levantó su mano también. Por favor, Mari. Sí, pastor, de lo que usted acaba de explicar, yo antes me estaba echando de menos la ley. Perdón, bien digo, la ley.
porque algo que me quedó muy claro cuando tuvimos el curso de ley y evangelio es que el mensaje no puede ir o sea, puede ir en contadas ocasiones quizás solamente evangelio, pero el ideal para transmitir la verdad de nuestro Señor en la palabra. En su palabra tiene que ir ley y el evangelio, y como acaba de decir el hermano, o sea, nos muestra lo que somos, nos muestra el pecado, pero también nos muestra la esperanza en la palabra y en la salvación y en la gracia del Señor. Y terminar diciendo que uy, se me fue la onda, pastor, pero eso en términos generales, si me acuerdo le levanto la mano de nuevo. Ok. Pero eso. No, 100% de acuerdo. Sí, en un sermón es importante primero compartir la ley. Si la gente no reconoce su pecado y su necesidad que se deriva del pecado, no van a apreciar el evangelio cuando lo compartimos. Así que la ley prepara el corazón para escuchar el evangelio y gozar en esa solución y suplir de nuestra necesidad que Dios ha provisto en Cristo. Excelente. Marcelo levantó su mano. Por favor, Marcelo. Sí, profesor, quería hacerle una consulta. El tema de los sermones, ¿no es cierto? Eh, la palabra escrita hacia el público, el tema de las emociones, ¿no es cierto? De hacer hincapié en ciertas palabras, eh, eso es manipulación también, puede ser o no. En ese ámbito quería tener alguna reflexión suya sobre el mensaje a distintos niveles de emoción, ¿no es cierto? O solamente la lectura y nada más. Bueno, yo creo que hay algunos puntos diferentes ahí en su pregunta. Voy a tratar de contestar y si sigue con dudas me avisa. Am, no se trata solamente de las emociones y no se trata principalmente de las emociones, un sermón. Yo creo que en muchas iglesias hacen eso. Tratan de simplemente dar a la gente una experiencia emocional, pensando que eso va a fortalecer su relación con Dios. Es al revés. El propósito es fortalecer su relación con Dios. Y eso muchas veces conduce a una experiencia emocional, pero la emoción no es el punto. Yo creo que muchas veces sí hay una manipulación cuando ponen eso como énfasis y su prioridad. La fe no siempre está en sintonía con nuestras emociones. Hay días cuando pensar en Cristo muriendo en la cruz por mis pecados me da lágrimas en mis ojos, lágrimas de gozo que Él me amó así. Hay otros días que no. Eso no cambia el hecho de que soy perdonado por medio de la fe en Él. Las emociones hay sub y bajas, ¿verdad? No son porque somos pecaminosos. Pero lo que la palabra dice es siempre cierto. Entonces, primero de todo, queremos compartir para fortalecer su relación con Dios. Y si vienen las emociones con eso, excelente, excelente. Sí, entonces a su segundo punto, yo creo que en un sermón, claro que vamos a dar explicación en nuestras propias palabras. Eso es parte de predicar. Tomar lo que Dios dice, agregar detalles de otras partes de la Biblia, tal vez dar una explicación nuestra también. Queremos asegurar que esa explicación sea fiel a las escrituras, que no vamos a decir más o menos que Dios dice en toda la Biblia. Pero sí, en ese sentido, no solo estamos leyendo la palabra, estamos explicando y aplicando también. No sé si contesté sus preguntas o no, Marcelo. Sí, profesor, sí, sí, muy claro y sí, porque yo he escuchado prédicas que hacen mucho hincapié y con mucha emoción y muchas énfasis en ciertas palabras, entonces
conducen tal vez, son dirigidas entonces por el hombre, ¿no es cierto? Ujú. Por eso quería yo tener un poquito más amplio el entendimiento. Gracias, bendiciones. Sí, y yo creo que hasta el estilo de predicar en algunas iglesias enfatiza eso. Y he asistido a algunas iglesias donde siempre los que predican están gritando y con los ojos cerrados y así. Am, no es necesario. Si uno realmente siente esa emoción y quiere expresarlo, excelente. Yo creo que a veces piensan que tienen que hacer eso para emocionar a la gente también, pero la palabra de Dios no tiene más poder por gritarlo y decirlo con emoción. Tiene el mismo poder si estamos hablando así, en una conversación casual. Entonces, en mi opinión, es mucho mejor ser natural cuando uno predica en vez de forzar emociones que puede hasta dar la apariencia de ser un poco falsas esas emociones a veces, ¿no? Bueno, Ricardo levantó su mano también. Gracias, pastor. Es que hace poco le hice la diferencia, que me dijera la diferencia entre discípulo y embajador. Obviamente, cualquier discípulo puede ser embajador. Eso es cierto. Y nosotros como hemos venido del curso del discipulado, que afortunadamente lo hicimos. Yo creo que cuando ya uno es un embajador, claro que esto es apenas la primera clase y estamos comenzando, pero cuando uno es embajador que se para dentro de un púlpito a decir la palabra de Dios, debe ser consciente totalmente de lo que va a decir, porque es el mensaje, como usted señaló, es el mensaje del Rey, del Señor de señores, y nosotros no es el mensaje nuestro que nos va a decir. Obviamente que cuando hacemos un estudio bíblico, nosotros se opera la razón. Las 4C nos dio un trabajo chévere que opera la razón cuando hacemos las 4C. Pero vea que podemos contar la historia y a veces la contamos a nuestra manera. Yo siempre que hacía las 4C en la parte de contar, yo contaba exactamente lo que dice la palabra. Porque uno es humano y puede equivocarse. Mientras que cuando ya en el sermón bíblico, que es que lo vamos a ver y para eso estamos estudiando, va a explicar es el corazón de uno para que esté en contacto con el Señor. Entonces hay que tener, yo sé que usted nos va a enseñar en las 7 clases que no hacen falta, es algo grandísimo ser embajador, pararse frente a un púlpito, frente a un grupo de personas para realmente enseñar las palabras y que esa palabra sea lo que dice el Señor. Amén. Sí, yo creo que, bueno, recuerde, embajador es alguien que es dado autoridad por un supremo para comunicar su mensaje a otras personas. Y en ese sentido, un cristiano llevando a cabo la gran comisión es tanto un embajador que un predicador en un púlpito. Los dos están haciendo eso. Los dos tienen autoridad dada por Cristo de llevar su mensaje a otros. Yo creo que la diferencia, como usted dijo, es un poco más de la formalidad. Los dos están queriendo aplicar el evangelio a los corazones, pero en un sermón es un poco más formal, ¿no? Y en un sentido no se debe de considerar así, pero algunos lo consideran tal vez un poco más autoritativo. Am, sí, sí. Bueno, yo creo que ya estamos pasando a la siguiente parte de la clase donde comparamos un estudio bíblico con un Muchas gracias. sermón y Muchas diferenciamos gracias. entre... No, está bien, está bien. Sí, Nelly aportó en el chat unas preguntas. Un sermón es planificada de acuerdo a la necesidad del entorno. Sí, sí, requiere preparación y uno debe considerar la necesidad espiritual de su audiencia, de los oyentes. Como vamos a ver cuando estudiamos textos juntos, um, cada texto tiene más que una ley.
que se puede compartir. Hay más que un pecado que se puede identificar. Así que el predicador va a decir, bueno, entre estos, ¿cuál es el con que más batallan mis oyentes? ¿Cuál es su necesidad? También si uno está escogiendo un texto para una ocasión especial, debe pensar, pues, qué necesidad espiritual tienen en este momento y escoger un texto que suple esa necesidad espiritual específica. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Hay que pensar en la necesidad también de los oyentes. Su siguiente pregunta fue, ¿una predicación es compartir el mensaje más directo dependiendo del momento, la situación y la necesidad? Vamos a ver que en el año eclesiástico tenemos en la mayoría de nuestras iglesias un patrón que seguimos y se puede seleccionar de 3 textos. Eso lo vamos a ver en la clase que viene sobre seleccionar el texto. Pero la base del sermón no es la necesidad de la gente. La base es la palabra de Dios. Entonces, recordemos eso, ¿verdad? La base siempre va a ser las escrituras. Muy bien. Entonces, el último punto que vamos a tocar hoy, hablar un poco sobre un estudio bíblico y un sermón. ¿En qué se diferencian y qué tienen en común? Aquí algo que podría ayudarles a ver las similitudes y también las diferencias de estos dos. Primero, los dos comparten la palabra de Dios. Ay, perdón. Sí, los dos comparten la palabra de Dios. En un estudio bíblico están estudiando juntos una parte de un libro bíblico o tal vez un tema y buscando varios versículos que hablan de ese mismo tema. Los dos van a hacer eso. También los dos van a aplicar ley y evangelio para crecimiento espiritual. Cada vez que nos topamos con cualquier parte de las escrituras, vamos a encontrar esos dos mensajes principales de la Biblia. Debemos resaltarlos cuando los encontramos. Una diferencia es simplemente el estilo. O sea, en un estudio bíblico es menos formal, permite diálogo, preguntas. El guía del estudio busca respuestas y participación de los que están presentes. Normalmente el sermón es más formal. Se realiza en un ambiente donde no hay lugar para participación porque pues va a causar confusión o caos o van a perder el rumbo del sermón. Es más unido y sí, un monólogo normalmente. Entonces, una diferencia sí es el estilo. Yo creo que el otro es el propósito. Un estudio bíblico, aunque sí aplica ley y evangelio para una transformación de vida, normalmente tiene más su enfoque en la enseñanza. Es decir, la gente va a crecer en conocimiento. Un sermón puede ayudarles a hacer eso, pero su enfoque, su propósito principal es más bien la transformación. Es aplicar ley y evangelio para que la gente crezca en su vida de santificación. O sea, ley y evangelio para una transformación de vida. Entonces, hay semejanzas, pero hay unas diferencias también. Bueno, algo que agregar ahí, a lo mejor no es una lista completa. Quiero escuchar sus opiniones. ¿En qué se diferencian un estudio bíblico de un sermón? ¿Qué piensan? Sí, Sergio, por favor. Sí, pastor. Sin embargo, en experiencia personal, te puedo decir que en los estudios bíblicos nos ha tocado ver en el grupo, y de hecho hemos tenido personas que han venido a Cristo al estar estudiando, Sí. ya que el estudio permite la interacción. Sí, hay personas que levantan su mano para expresar lo que están sintiendo de lo que están recibiendo.
Y hemos tenido la bendición de que Sandra ha guiado a algunas personas a Cristo en pleno estudio, ¿no? Entonces, sin el afán de disentir sobre lo que ya estás exponiendo, solo quería agregar eso, ¿verdad? Que muchas veces el Espíritu Santo tiene múltiples formas de operar lo que estamos hablando, partiendo de que los dos comparten la palabra de Dios, tanto el estudio como el sermón. Sí. Entonces, si la fuente es la misma, ¿sí? Obviamente que las formas las establece Dios al estarlas usando. Igual puede estudiar, puede usar el sermón, igual puede usar un estudio bíblico, como ha sido nuestra experiencia en nuestro grupo Sembrador. De hecho, los que han venido a Cristo en el grupo Sembrador han sido a través de los estudios, de las clases, ¿no? Entonces, me complace saber que la fuente es la misma. El Señor está en el estudio, está en el sermón, solo hay que dejarnos usar y darle el control al Espíritu Santo, entendiendo y ubicándonos como solo portavoces de la palabra del Señor, ¿sí? Y el Espíritu Santo hace el resto, Él reconcilia, ¿sí? Entonces, hemos tenido esa bendición, quería compartir lo que a través del estudio algunas personas han venido a Cristo Jesús, gracias a la interacción que permite el estudio bíblico. Gracias, Sí, pastor. sí, esa es una fortaleza que tiene el estudio bíblico. Yo creo que por el otro lado, y esto podría ser otra diferencia, una fortaleza del sermón es que permite que el predicador tal vez aplique con más fuerza tanto la ley como el evangelio. Yo estoy pensando en el sermón de Natán a David. Tú eres el hombre. El predicador puede decir eso a un grupo, ¿verdad? Este es el pecado que vemos en esta historia y tú lo has hecho y yo lo he hecho también. A lo mejor un estudio, un ambiente un poco menos formal donde la gente participa, sería un poco fuerte eso. Se puede y bien se puede, debe compartir la ley ahí, pero yo creo que el sermón da un poco más oportunidad de aplicar con más dureza la ley y tal vez con más personalidad el evangelio también. Am, bueno, gracias. Jair, por favor. Sí, profesor, yo quería hacer un aporte y es que nosotros debemos de cuidarnos cuando estamos desarrollando un sermón, de no poner en el sermón nuestras experiencias personales. Hay personas que cuando están predicando siempre se basan sus predicaciones en sueños o en experiencias místicas muy personales. Y todo esto lleva a la subjetividad donde se le pone pensamiento de hombre a la palabra de Dios, pero no nos seguimos a la palabra de Dios. Y creo que debemos de cuidarnos de esa tendencia que parece que es como propia de la cultura latinoamericana. Ok. Sí, estoy de acuerdo. Creo que en esa definición anterior del sermón, una palabra hablada, o sea, un mensaje, pero ¿sobre qué? La palabra escrita. No es sobre mis experiencias, es sobre la palabra escrita. Estoy de acuerdo. No, o sea, se puede compartir una experiencia personal en un sermón, pero no va a ser el enfoque ni la base. El enfoque y la base van a ser la palabra de Dios, el texto que estamos compartiendo. Y sí, hay peligros les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Es común escuchar en sermones testimonios de que Dios me sanó de mi enfermedad. ¿Cuál es el peligro de compartir ese testimonio en un sermón? El enfermo que está sentado en la banca primera que está diciendo, ¿por qué Dios no me ha sanado a mí? Da la impresión que esto es algo que todos podemos experimentar y Dios no promete eso en su palabra, ¿verdad? Entonces se pueden compartir experiencias personales, pero siempre que conducen a la palabra y no, una experiencia personal no va a fortalecer su fe. La palabra es lo que fortalece la fe. Sí, gracias por compartir ese punto. Ok, excelente. Entonces, para el resto de este curso,
Vamos a hablar de cómo ustedes pueden utilizar una herramienta que ya conocen bien y con unos ajustes van a utilizarla para estudiar un texto, para poder desarrollar su sermón. Eso lo van a hacer para entender el texto, van a utilizar las 6 preguntas de considerar y para poder aplicar bien el texto, las 4 preguntas de consolidar. Ya tenemos eso para estudios bíblicos, pero es muy bueno para el estudio personal de un texto. Y si profundizamos las preguntas un poco, y les vamos a enseñar cómo, si profundizamos un poco más las preguntas, podemos llegar a entender bien el texto para poder explicarlo en un sermón. Y vamos a poder aplicar a nosotros para poder aplicar en un sermón también la ley y el evangelio. Así que el bosquejo que utilizaremos para estudiar el texto es el método de 4C, pero con unos ajustes para profundizar más. Vamos a ir más allá porque tenemos que conocer muy bien el texto para poder decir, así dice el Señor en cuanto a ese texto. También veremos en la segunda parte de la clase, las últimas 4 lecciones, cuando estamos hablando de desarrollar su sermón, el método de las 4C nos brinda un buen bosquejo para un sermón básico. Piensen en un buen sermón. Tiene una introducción que capta la atención de los oyentes para que quieran escuchar más. Ese es el captar. Un buen sermón va a leer el texto bíblico, porque eso muestra claramente que está basado en la Biblia y no en mi opinión personal. Pues eso es el contar. Un buen sermón va a explicar los datos del texto, porque una lectura no siempre entienden la gente lo que está diciendo. Así que tenemos que explicar. Y el considerar nos ayuda a entender el texto para explicarlo. Así que, y el consolidar aplica, y eso es donde aplicamos la ley y el evangelio y animamos con el evangelio a que vivan una vida diferente. Así que ese bosquejo es el bosquejo de una buena predica, un buen sermón. Y podemos utilizarlo para armar nuestro sermón una vez que hemos estudiado el texto. Esto lo digo de una prevista nomás, o sea, vamos a hablar de esto en el resto del curso, cómo estudiar el texto y desarrollar el texto utilizando como una herramienta útil el método de las 4C. Pero bien, vamos a terminar entonces. Gracias por extender el tiempo un poco esta noche por mi causa. Vamos a concluir con una oración. Y antes de terminar, un anuncio. Yo, desgraciadamente, tengo que viajar otra vez el lunes y voy a estar en el aire en el horario de la clase. Por eso, cuando les publique el calendario, no hay clase el lunes que viene. Seguiremos el jueves y de ahí hasta la Navidad vamos a ser constantes, cada lunes y jueves en el mismo horario. Pero no hay clase el lunes, estoy viajando hasta el jueves que viene, nos volveremos a reunir. Les voy a publicar la tarea, también la grabación, si no esta noche, mañana por la mañana, pero con eso vamos a terminar. Oremos. Señor Jesucristo, cuando tenemos en nuestras manos tu palabra, en cierto sentido temblamos, porque sabemos que son tus palabras, las palabras de nuestro Dios omnipotente. Pero también tomamos gran consuelo que tú nos has hablado, no para darnos miedo, sino para consolarnos, fortalecernos y suplir nuestras necesidades. En este curso, entonces, ayúdanos a acercarnos con actitudes que son a la vez generosas, pero también consoladas y animadas. Tenemos un gran privilegio, que es compartir tu palabra con otros, que utilices este curso para ayudarnos a hacer justo eso mejor. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hermano, Noches. bendiciones para Buenas todos. noches. Muy buenas Amén. Bendiciones noches. para todos. Que descansen Buenas noches. todos.
Nos veremos el noches a jueves.